Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a empezar otra grabación de preguntas y respuestas. Bueno, ya sabéis que nos podéis dejar, os pedimos que nos dejéis preguntas, ideas, propuestas, comentarios en nuestro canal y que vamos a intentar irlas respondiendo en la medida en que podamos. Eso sí, siempre os decimos lo mismo. Nosotros somos analistas, no somos agentes políticos y, por lo tanto, hablamos de lo que sabemos y nuestro deber es que cuando no sabemos o no hemos analizado algo, no entremos o no demos respuesta y si tenemos dudas, pues transmitamos dudas, ¿no? Y ya sabéis que si queréis ayudarnos, en este momento lo más directo es que os suscribáis al canal, difundáis nuestra información, deis like en el vídeo que os guste, etcétera, ¿no? Bien, pues vamos a empezar. A ver, un comentario de Permacultura Extremadura. Nos dice, no estaría mal un pequeño sumario acerca de a qué intereses concretos está sirviendo actualmente cada familia política occidental. Esto aportaría una mayor claridad a la hora de explicar y desenmascarar ciertas decisiones que ellos mismos toman. Del mismo modo que sabemos que Macron sirve a Rothschild, sería de interés saber a qué intereses concretos sirven nuestros propios políticos o si todos ellos en realidad sirven actualmente a un mismo interés corporativo. Bueno, es una pregunta compleja de responder, dependiendo a qué nivel de detalle queramos ir, ¿no? Porque, claro, el referente de la relación entre Macron y Rothschild hay que analizarlo de alguna forma persona por persona, ¿no? Ese tipo de relaciones tan directas como las de Macron, pues no siempre son fáciles de establecer. Porque, claro, la subordinación de las familias políticas clave a los intereses corporativos puede tener o tiene, de hecho, vertientes muy distintas, ¿no? Por ejemplo, hay formas de control que son muy indirectas, ¿no? Por ejemplo, la más clara es quizás los medios de comunicación. Es decir, un grupo político o muchos grupos políticos, en la medida en que tienen un interés fundamental electoral, a muchos de ellos, lamentablemente, es lo único que les importa, ¿no? Dependen de los medios de comunicación, porque al final son los medios de comunicación los que a la larga van, los medios de comunicación y la industria cultural, ¿no? Los que a la larga van creando los valores, la cultura, la ideología de las personas, son los que cara a las elecciones nos dicen quién es bueno, quién es malo, o quién es un extremista, quién se sale del marco de lo políticamente correcto y por lo tanto es intolerable. Claro, todo eso nos al final marca un camino y ese sometimiento a los medios de comunicación, a las modas que ponen en vigor, que ponen sobre la mesa los medios de comunicación, pues al final es una vía de sometimiento que a la larga tiene un peso pues casi definitivo en muchas formaciones políticas, sin necesidad de que haya una dependencia concreta del grupo político, de una determinada entidad corporativa o de una persona concreta de otro grupo de interés, esa simplemente dependencia de las elecciones y al final de los medios de comunicación, esa aceptación de los límites del marco definido por los medios de comunicación como el marco que hay que respetar, eso ya simplemente nos lleva a someternos a los intereses de las grandes corporaciones, ¿no? Claro, otra forma de dependencia es la financiación, evidentemente, que está relacionado con lo anterior. Esto cambia de unos países a otros, pero, por ejemplo, en el caso de España hay una financiación fundamental de los partidos políticos desde los presupuestos públicos, ¿no? Y una financiación que se relaciona con los resultados electorales, ¿no? Con lo cual estamos en el mismo círculo. Es una financiación tan importante que hace que para los partidos ya su base tenga muy poca importancia. Solo una parte mínima de sus ingresos, para los partidos importantes, claro, solo una parte mínima de sus ingresos viene de los afiliados, con lo cual los afiliados acaban convirtiéndose más en una carga que en otra cosa. Y esto hace perder vitalidad a los partidos y hace que a los partidos, que las direcciones de los partidos dependan más que nada de las elecciones, que son las que les dan los ingresos al final, ¿no?
Y claro, esto es un círculo muy peligroso porque al final esos ingresos vienen, en algunos casos también de empresas, bancos, etcétera. Pero evidentemente eso crea una dependencia. Pero simplemente esa dependencia de los fondos públicos significa una dependencia tan grande de las elecciones que también, en este caso, todo lo que se desmarque del marco que definen los medios de comunicación se convierte en un peligro. Entonces, el sometimiento a los medios de comunicación es cada vez mayor porque son ellos los que deciden qué es lo que pasa en las elecciones al final. Bueno, eso es otra forma de dependencia, pero evidentemente hay muchos. Luego ya en dependencias personales tenemos lo que se ha llamado las puertas giratorias. Las puertas giratorias, ya sabéis que políticos, cargos políticos, que cuando dejan el cargo o cuando se jubilan, según, pues se ubican de forma, a veces no, pero bueno, en general de forma artificial, en puestos muy cómodos o muy importantes en grandes empresas privadas. Claro, esto crea una dependencia, esa expectativa de que con el tiempo puede alcanzarse ese nivel, o esas expectativas de colocación profesional, pues ya crea un sometimiento de las personas que están, de los cargos políticos que están trabajando en los gobiernos y en los partidos políticos. La financiación de los propios partidos políticos, pues desde los bancos y desde grandes empresas. Hay muchos instrumentos, de sometimiento personal hasta vías, vamos a decir, la más siniestra sería estas vías de corrupción, de redes de corrupción. Redes de corrupción en las que se implican a los políticos y una vez que estos políticos se han implicado, pues ya están claramente sometidos a chantaje y no pueden hablar o no pueden hacer determinadas cosas o tienen que hacer determinadas cosas porque si no pueden sufrir represalias. Las más siniestras de estas redes son esas redes de tráfico de niños. Redes de tráfico de niños que se han ido descubriendo. Las más conocidas han sido en Francia, en Bélgica con la red de Trux, en el Reino Unido con la red Saville o en Estados Unidos con la red Epstein. Son redes de tráfico infantil, de pedofilia, en las que el objetivo en realidad no es sexual, sino es de chantaje. Se implican a personas de alto nivel en el ámbito político, fundamentalmente también en el ámbito empresarial, medios de comunicación, etcétera. Y es una vez que esas personas se implican, ahí esto quedó muy claro en los locales, en las mansiones de la red Epstein, donde las habitaciones todas tenían cámaras para grabar lo que sucedía, Y una vez que hay una grabación de un cargo político en una situación de ese tipo, ese cargo político está sometido a ti para toda la vida. Claro, ese sería el ámbito más siniestro. Sabemos que hay muchas personas de alto nivel en esos países en los que se han descubierto esas redes que estaban implicados en esas redes. Ahora, luego otra cosa es generalizar. En principio sabemos que hay cargos políticos concretos que han sido sometidos a los intereses corporativos a través de esas redes. Bien, luego hay círculos de interés que se reparten cargos políticos, grupos de interés pues particular que se apoyan unos a otros para colocar a su gente dentro de los primeros puestos en los cargos políticos, en los medios de comunicación, en las administraciones, etcétera. Son vías distintas de ir sometiendo de una forma o de otra a los grupos políticos, si se quiere. Ahora, como consecuencia de todos esos instrumentos, ¿cuáles son las dependencias? Pues no siempre son las mismas, de un país a otro, de un grupo político a otro. A veces es suficiente con controlar o someter a 2, 3, 4 personas en la dirección de un grupo político para que en la práctica el grupo político quede sometido y quede controlado. Bueno, no sé si podemos concretar mucho más aquí sin ir ya a casos más concretos, a países concretos, etcétera. Bien, vamos a ver. David Larre.
Vamos a ver. Nos dice, creo que efectivamente los términos derecha, izquierda o progresismo, conservadurismo los interpretamos todos según nuestro prejuicio. De acuerdo en la posición contra la élite occidental, dice, pero si hay unos países emergentes que se apoyan en la soberanía de sus naciones y, muy importante, en sus valores y cultura tradicional, marcado buenamente por su religión histórica, no creo que eso sea progresista, a no ser que lo progresista sea la vuelta a los valores tradicionales. Bien, si alguien, independientemente de su ideología o religión, se ha aliado con las élites del momento en contra de su pueblo, la palabra que realmente lo define es traidor. Un saludo. Bueno. Bien, efectivamente, con este último apartado, efectivamente, alguien, estamos hablando, supongo, de personas con responsabilidades, ¿no? Sobre todo con responsabilidades políticas. Si en lugar de servir a los intereses de sus ciudadanos, de los ciudadanos de su país, o por lo menos de los que le han votado, ¿no? En lugar de esto se ha dejado someter y en realidad está trabajando para otros intereses, sea por unas u otras razones de las que antes hemos comentado, evidentemente eso es una traición. Cuando se cambia de opinión o de forma de actuar por convicción, eso no es una traición, es un cambio de forma de pensar. Cuando esto sucede por intereses, entonces sí es evidentemente una traición, ¿no? Bien, vamos a ver, este tema de los países emergentes, no creo que sea progresista, a no ser que lo progresista sea la vuelta a los valores tradicionales. Bueno, vamos a ver, depende qué entendamos por progresista, porque podemos entender por progresista solo, digamos, las mejoras que son cambios. Si las mejoras que son cambios hacia cosas nuevas. Si las mejoras son porque también puede ser, evidentemente, no todos los cambios son positivos, ¿no? Si las mejoras son para deshacer cambios que se han realizado en los últimos años, aunque sean mejoras, ¿esto es progresista o no es progresista? Bueno, depende cómo lo queramos llamar, ¿no? Pero efectivamente hace referencia a los valores tradicionales. Esto es un tema a tener en cuenta, porque claro, desde el punto de vista de valores y de cultura, esta es una de lo que nosotros llamamos una de las tres vertientes del neoliberalismo posmocapitalismo, ¿no? La vertiente socioeconómica es el neoliberalismo, la vertiente geopolítica es el atlantismo y la vertiente sociocultural es el posmocapitalismo, ¿no? Claro, en ese ámbito sociocultural decimos que, bueno, más de una vez hemos dicho que tiene los días contados, porque es tan absurdo y tan destructivo que teniendo en cuenta cuáles son los cambios geopolíticos que están en curso, que no son valores aceptados por los países emergentes, que tampoco por los países en desarrollo y la creciente oposición que está surgiendo en Occidente, que muy probablemente ese armazón de valores y de cultura de estos 30, 40 años se va a derrumbar, ¿no? Bien, ahora, derrumbarse estos valores, ¿qué supone? ¿No? ¿Qué va a suponer? Hombre, ¿va a suponer volver a los valores tradicionales? ¿O ir a otros valores nuevos? Bueno, no lo sabemos. Porque, claro, depende quién y cómo gestione ese cambio, ¿no? Si las fuerzas dominantes, los poderes dominantes son protagonizados por fuerzas tradicionalistas que aprovechan, digamos, ese carácter absurdo y destructivo de los valores actuales para hacerse fuertes, que esto está sucediendo en algunos países, lo lógico es que si ellos llegan al poder, pues aprovechando esa ola, pues lo que hagan sea sustituir esos valores, al menos en parte, por valores más tradicionales, ¿no? Eso es así. Ahora, ¿eso va a ser en todos los casos? Pues no, depende de qué tipo de corrientes se hagan con el poder y gestionen el cambio, ¿no? Bueno, en parte, como hay valores introducidos durante esos 30, 40 años, que son nuevos algunos, pero que son claramente destructivos, lo que es claramente destructivo, seguramente con una u otra corriente se va a deshacer.
¿no? Y ese deshacerlo es volver atrás. En ese sentido, pueden ser valores tradicionales, ¿no? Pero bueno, serían, si estamos hablando de suprimir valores o aspectos de esos valores de esa cultura que son destructivos y absurdos, pues eso hay que pensar que siempre será positivo. En la medida en que sea positivo para la gente, pues será progresista, ¿no? Ya digo, depende de lo que entendamos por progresista. Y siempre teniendo en cuenta lo que nos decimos sobre esos temas socioculturales, que, claro, la clave fundamental de los próximos años va a ser un posicionamiento racional frente a esos cambios que hay que hacer. Y en ese filtro de esos valores y culturas absurdos y destructivos, separar, digamos, lo que es racional de lo que es emocional, lo que hay que revisar de lo que no, lo que responde a retos reales o bien de la sociedad en su conjunto o de determinadas minorías que hay que atender, y que hay que respetar, de lo que es la manipulación de todos esos retos reales por parte de las grandes corporaciones para fines propios de manipulación social, de enriquecimiento, etc. Bien. Lepanto nos dice, para ese equilibrio multipolar del mundo deberíamos constituir un polo de naciones hispanas. Creo que no es el primer comentario en este sentido. Y cuando habla de naciones hispanas, no sé si Lepanto habla desde España, ¿no? Pero que está pensando también en la inclusión de España, ¿no? Hay una corriente de opinión que está apuntando en esa dirección, que está sobre todo mirando a la referencia histórica de lo que fue el Imperio Español en su momento, ¿no? Bueno, cara al futuro, yo creo que, bueno, hay que estar al contexto, ¿no? Dentro de ese equilibrio multipolar, España, los que vivimos dentro del Estado, ¿cómo vamos a estar mejor? ¿No? Vamos a estar mejor dentro de un polo, dentro de ese mundo multipolar que fuese Europa o Europa Occidental o quizás Eurasia, no lo sé. O bien en un polo distinto hispánico, en este caso junto a lo que sería pues, Latinoamérica, Sudamérica, como queréis llamarlo, ¿no? Pues eso depende, por un lado, primero, claro, esas naciones tendrían que aceptar a España dentro de ese polo. No sé si está del todo claro, ¿no? Sobre todo si se parte de una concepción, vamos a decir, de valoración histórica del periodo imperial, ¿no? Pues no sé, sería dudoso por lo menos, ¿no? Con el tiempo todo puede pasar. Pero lo importante también es cómo evolucionan los dos polos para saber si a España le va a resultar mejor estar en uno de ellos o no. Porque muchas veces las reflexiones que se hacen para defender el interés de ese polo hispánico, vamos a decir, es que, bueno, de alguna forma todos los problemas que en los últimos 2 siglos nos han venido al conjunto de Europa, la fortaleza de ese polo, vamos a decir, anglosajón, del mundo anglosajón, que se ha convertido en dominante en Occidente, etcétera, ¿no? Pero claro, es que si vamos a ese mundo multipolar, muy posiblemente nos vamos a encontrar ante una revisión, reconversión de lo que es Europa y también de lo que es probablemente el mundo anglosajón. Porque claro, ese mundo anglosajón ha adoptado esas formas de pensar, esas teorías, partiendo de la concepción del Imperio Británico y en unas circunstancias históricas muy concretas y respondiendo a los intereses de unas élites muy concretas. Seguramente cara al futuro, si dentro de ese mundo multipolar tendrían a organizarse de otra forma. Ellos y Europa en cuanto tal, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que habría que estar abierto a qué es lo que dentro de ese mundo multipolar va a ser Europa, qué es lo que va a ser Latinoamérica o Hispanoamérica, como queréis llamarlo. Bueno, María Aranzazu nos dice, se ve que esos países, está hablando de los países emergentes, de los BRICS, etcétera, tienen dirección, que no está tan claro entre nosotros. No sabemos hacia dónde vamos. Bueno, vamos a ver. Ese no sabemos, lo que pasa es que ahí seguramente hay que distinguir, ¿no? Lamentablemente es muy posible que las grandes corporaciones occidentales hayan tenido muy claro hacia dónde quieren ir. Otra cosa es que nos lo hayan dicho claramente o que
lo hayan explicado, que se haya sabido, que los ciudadanos hayamos sabido realmente hacia dónde vamos, ¿no? Cuando decimos que esos países tienen dirección, ¿a qué estamos haciendo referencia? Bueno, por ejemplo, sí es cierto que suelen ser responsables o dirigentes políticos más fuertes, ¿no? Claro, los responsables políticos ahora en Occidente son extraordinariamente débiles, en cuanto a capacidad estratégica, sobre todo, ¿no? Si los comparamos con los líderes también europeos de hace una generación o de 2 generaciones, ¿no? Y esto no es casualidad, ¿no? Cuando a partir de los años 90 las grandes corporaciones se hacen con el poder, desaparece la Guerra Fría y las grandes corporaciones se hacen con el poder total, en Occidente, una de las formas de hacerse con el poder total es que no haya líderes que les molesten. Estas grandes corporaciones necesitan o valoran los líderes débiles. Cuanto más débiles son, con respecto a ellos, claro, cuanto más débiles son, mejor es su margen de actuación, menos riesgo de líderes políticos con capacidad estratégica que empiecen a elaborar estrategias en función de los intereses de sus países y les creen problemas, ¿no? Además de la fortaleza de los líderes, otro factor es la capacidad estratégica, ¿no? Relacionado con ese concepto de dirección. Y esto también es evidente, ¿no? Claro, nosotros estamos funcionando constantemente siempre al corto plazo, mientras se nos escapa el largo plazo. Esto lo vemos también en todos los ámbitos, ¿no? En la demografía, ¿no? Los temas de largo plazo nos están llevando al desastre y estamos siempre con temas de corto plazo, y los temas de largo plazo no se gestionan, pero se ven en la economía también, ¿no? Con temas como el endeudamiento, por ejemplo. Estamos resolviendo siempre problemas a corto plazo con más deuda, más expansión monetaria, más deuda, más expansión monetaria, y en los problemas de fondo de largo plazo haciéndose cada vez más graves, ¿no? Efectivamente, no hay una capacidad de gestión del largo plazo, no hay una capacidad de gestión estratégica que los países emergentes sí tienen. Seguramente estos dos aspectos de capacidad estratégica y liderazgos fuertes están muy directamente relacionados. Bien. Estrella de Orión. Vamos a ver. Estoy pensando en el feminismo, ideología para aglutinar a la gente usada por un poder en la sombra. Bueno, vamos a ver, sobre el posmofeminismo acabamos de hacer un programa, digo posmofeminismo porque ya decimos que a nosotros no nos gusta demasiado utilizar la palabra feminismo, porque hay dos conceptos claramente distintos. Uno es la emancipación de la mujer, entendiendo por tal, digamos, las medidas y las políticas que hay que desarrollar y los procesos sociales que hay que impulsar para resolver problemas concretos de las mujeres. Y luego tenemos lo que llamamos posmofeminismo, que es la manipulación de ese proceso de emancipación de la mujer por parte de intereses corporativos, ¿no? Entonces, bueno, el feminismo, la palabra feminismo se utiliza de formas muy distintas, unas veces de una forma, otras veces de otra. Bueno, pasa en general con muchas de las palabras con contenido ideológico, pero como es confusa, preferimos diferenciar claramente emancipación de la mujer por un lado y posmofeminismo por el otro, ¿no? Vale. Bueno, entonces que ese conceptos feministas han sido y son utilizados claramente por los poderes corporativos es algo perfectamente claro, ¿no? Ya desde el principio del movimiento feminista, ya hemos hecho referencia en el vídeo reciente a líderes del movimiento feminista que estaban claramente alineados o, digamos, utilizados por la inteligencia militar de Estados Unidos en un caso, por la CIA en otro caso, o por grupos corporativos criptonazis que luego aliados con los nazis, etcétera. Siempre utilizándolos en base a intereses corporativos de manipulación social, reducción de la población, etcétera, etcétera. Bien. Orraxa nos dice en euskera, es de esquerra wok dira. O sea, no son izquierdas, son wok. Bueno, efectivamente. Claro, con estas palabras izquierda o derecha, ¿qué quiere decir? Woke, ya sabéis qué es, cómo se está llamando, sobre todo en Estados Unidos, a esa izquierda
izquierda, bueno, pues, digamos, impregnada de esas corrientes socioculturales del posmocapitalismo, que incluye el posmofeminismo, el catastrofismo climático, la manipulación de las minorías sexuales y otras también, la explotación masiva de mano de obra barata migrante, el antinatalismo, todas estas cosas, ¿no? Bien, ¿eso es izquierda o no es izquierda? Bueno, nosotros ya hemos dicho repetidamente que los conceptos de derecha e izquierda siempre son engañosos. Quieren decir también una cosa distinta según quien habla. Realmente la izquierda y la derecha en los grupos mayoritarios desapareció en los años 90. Entonces, bueno, según que entendamos por izquierda, si entendemos por izquierda lo que ha sido tradicionalmente como, digamos, la defensa de la gente frente a los poderes o la defensa, en su caso, de los trabajadores frente a los poderes, pues evidentemente todos estos movimientos no son izquierda, ¿no? Porque precisamente están sometidos a los intereses corporativos. Nosotros hemos hablado a veces de el concepto de izquierda corporativa, ¿no? Pero es algo, un oxímoron, dicen algunos, es una absurda en sí mismo, ¿no? Una izquierda sometida a los intereses corporativos se supone que no es izquierda, pero claro, a las palabras les ponemos los contenidos que queremos en cada caso, claro. A ver, no a la OTAN, nos dice. Siguiendo la tesis de este planteamiento, bueno, está empezando mencionando a grupos políticos concretos. Eso no me gusta nada porque ya os he comentado otras veces que cuando mencionas a grupos políticos concretos desaparece la racionalidad. O desde los que los defienden o desde los que los atacan, pues ya desaparece la capacidad de pensar, ¿no? Pero bueno, está hablando de un vídeo en concreto que hicimos en el que, bueno, uno o varios vídeos, ¿no? Haciendo referencia a unas declaraciones de Arnaldo Otegi, el responsable o el coordinador de Bildu, de esta coalición de izquierda del País Vasco, ¿no? Vamos a ver, dice que son herramientas de la izquierda corporativista, que ahora cuestionen la estrategia estructural, puede ser parte de una estrategia para atraer el voto obrero que se ha ido a la derecha anti-inmigración. Bueno, lo que hace Otegi ahora es adoptar el lenguaje que Vox ya plantea, ¿no? Bueno, esto es dudoso en este caso, ¿no? Porque en el País Vasco ese voto, vamos a decir, de derecha anti-inmigración, pues es simbólico, ¿no? Es posiblemente, son movimientos, pueden ser más bien movimientos pensando en el futuro, ¿no? Sí, pensando en que lo que hemos comentado más de una vez, en lo que vienen, como todos esos valores del posmocapitalismo, pues tienen un recorrido muy corto. Nosotros hablamos de entre 5 o 8 años previsiblemente, que no son aceptados por los países emergentes, que no son aceptados por los países en desarrollo, que también son cuestionados cada vez más dentro del propio Occidente, que son absurdos y destructivos y que, en definitiva, lo mejor para cualquier fuerza política es que empiece a desmarcarse cuanto antes, ¿no? Antes de que se vea arrollada por esa marea popular que ya empieza a abrirse contra todos esos valores, ya digo, absurdos y destructivos, ¿no? María Lanzazú nos dice ahora que si no tenemos dirección, vuelve al concepto que ya hemos comentado, dirección política, fundamentalmente se entiende, y tampoco sabemos qué tenemos que defender, porque vemos que las alternativas a nuestro modelo de sociedad funcionan. Claro, este es un tema clave, ¿no? Claro, no se trata solo de que estemos en un modelo que no funciona. Sí, para visualizar eso es importante ver que a otros les están yendo bien las cosas con otros modelos, ¿no? Y el modelo emergente, lo que nosotros llamamos modelo emergente, en general esto es así, ¿no? Están aplicando algunas políticas básicas distintas en cada país, ¿no? Pero apostando claramente, primero, por someter a las élites corporativas, es decir, porque los gobiernos estén por encima de las élites, de las grandes corporaciones, de las grandes empresas. Y segundo, yo creo que es otro tema importante, por un reequilibrio entre la empresa pública y la empresa privada, ¿no? Un reequilibrio que nosotros ya no
no sabemos hacer. Estamos totalmente ideologizados a favor de la empresa privada y en contra de la empresa pública, y no sabemos valorar en cada caso qué es lo que cada uno de los dos modelos aporta, ¿no? Bueno, vamos a ver. María Aránzazu otra vez nos dice: estás respondiendo al comentario que hice sobre el hecho de que modelos alternativos funcionen, que es lo que hemos comentado ahora, y que nuestro modelo de sociedad parece estar sin rumbo. Bueno, sin rumbo igual es una forma suave de decirlo, porque claro, estamos yendo de cabeza al desastre, ¿no? Estamos en un modelo económico que no funciona, con una sociedad en hundimiento demográfico y con una crisis social y política alarvada creciente, ¿no? Una referencia, en primer lugar, puede ser, no solo ya que estamos a punto de un estallido bélico en Europa, pero internamente tenemos la referencia de Estados Unidos, una sociedad que ya está fraccionada al 50% en un enfrentamiento entre los dos bloques, pues creciente y en una situación tremendamente peligrosa, ¿no? Bueno, yo creo que todo esto es un poco más de estar sin rumbo, ¿eh? Lamentablemente estamos en una situación muy preocupante desde el punto de vista del futuro, ¿no? A veces se ha hablado de si estamos en decadencia o no. Bueno, la palabra decadencia nosotros la estamos interpretando no solo como sociedades con graves problemas estructurales, sino sociedades que ya han perdido la capacidad de hacer frente a sus problemas, ¿no? Y esta sí es una característica evidente, yo creo, hasta ahora en Estados Unidos y en Europa. Vamos a ver lo que sucede a partir de ahora, ¿no? Diego Lumaca. Vamos a ver. ¿Conoces el enfoque de Tim Morgan sobre la economía de excedente de energía? Pues no, la verdad es que no lo conozco. Plantea que producto del agotamiento de las fuentes de energía baratas de petróleo, gas y carbón, se produce un aumento del coste energético. Este ha pasado del 2% en 1980 al 10% ahora y es probable que alcance el 17% en 2040. Esto significa una disminución de la complejidad a futuro de la economía. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, vamos a ver, aquí hay distintos temas. Evidentemente, y esto es muy importante, las fuentes de energía son absolutamente esenciales en el desarrollo económico. Tanto que si miramos la historia, los grandes saltos en el desarrollo económico han tenido relación con saltos en las fuentes de energía. Incluso muchas veces se ha dicho que más importante que los cambios tecnológicos han sido los saltos en las nuevas fuentes de energía más eficientes. Incluso algunos dicen que no hay que confiar tanto en el avance tecnológico, sino que el avance tecnológico lo que hace es, digamos, utilizar los saltos que se gestionan en las nuevas capacidades energéticas de las nuevas fuentes de energía. Bueno, independientemente de esa discusión, es evidente que la capacidad, la eficiencia, la intensidad de las fuentes de energía es clave para nuestra capacidad de desarrollo, ¿no? Bien, el problema es agotamiento de las fuentes de energía baratas de petróleo, gas y carbón. Bueno, yo creo que ese es un tema dudoso. Solo hay una minoría en este momento de expertos, nosotros no lo somos, solo hay una minoría muy minoritaria de expertos que está hablando de ese agotamiento, porque además se están descubriendo constantemente nuevos yacimientos, ¿no? Bien, disminución de la complejidad a futuro de la economía. Bueno, si los costes energéticos se van incrementando, la gestión económica se va a hacer cada vez más difícil, ¿eh? Esto a veces se puede compensar parcialmente con el avance tecnológico, pero solo parcialmente, ¿eh? Ahora tenemos un problema fundamental, que es este tema de las energías renovables, porque claro, hemos dicho que el avance de la humanidad se ha ido produciendo en base a las revoluciones energéticas, pero ahora estamos quizás en la primera revolución energética que no se pone en marcha por razones de eficiencia, sino por razones medioambientales, ¿no? Entonces, gestionar esto es un tema tremendamente difícil, ¿no? Es decir, podemos estar dando un paso atrás en la capacidad de desarrollo de la humanidad
si hacemos apuestas demasiado, vamos a decir, irreflexivas, ¿no? En fuentes de energía renovables menos intensas o menos eficientes que las fuentes de energía de los combustibles fósiles, ¿no? De origen fósil. Bueno, vamos a ver. José Cecilio Moreno nos dice: las ideologías válidas para los pueblos son aquellas que rompan con el hegemón dominante y presenten transformaciones reales. Hasta ahora solo una ideología ha sido capaz de ofrecer alternativas. El socialismo real, dice el marxismo-leninismo, para evitarlo la oligarquía financiera anglosajona ha gastado millones en desvirtuarlo, denigrarlo y estigmatizarlo. Bueno, como ya solemos decir, no vamos a opinar de lo que no conocemos. Entonces nosotros sobre el marxismo y sobre todo sobre el marxismo-leninismo tenemos conocimientos limitados. Si hemos analizado algunos aspectos de lo que fue la Unión Soviética, que ciertamente no cuadran con el relato habitual, el relato que nosotros mismos nos creíamos, ¿no? Y creo que ya nos hemos explicado alguna vez. Por ejemplo, que no hubo realmente un colapso económico de la Unión Soviética antes del cambio de régimen, que antes del cambio de sistema económico, que el colapso se produjo después, probablemente por un cambio de sistema mal gestionado, ¿no? Y que la economía estuvo creciendo menos en los últimos años, pero que no llegó a colapsar, ¿no? Esto es un elemento importante, que mantuvo su capacidad productiva, ¿no? Luego otros elementos importantes fue que hubo, digamos, dificultades en el ámbito de la producción de bienes de consumo que tuvieron mucha relación con el incremento en la producción militar. Es decir, dentro de su capacidad de producción, como consecuencia de la Guerra Fría, tuvieron que dedicar cantidades enormes simplemente para llegar al nivel de Estados Unidos, pero claro, Estados Unidos era una economía el doble de grande, gastando lo mismo, ese gasto, lo mismo más o menos que la Unión Soviética, como sucedía muchas veces. Esto suponía la mitad de esfuerzo para Estados Unidos que para la Unión Soviética, ¿no? Entonces, este enorme gasto militar de la Unión Soviética suponía que esa capacidad productiva seguramente dedicar menos esfuerzo a los bienes de consumo, ¿no? Pero claro, eso no es una menor capacidad productiva del sistema, es un factor distinto, ¿no? Bueno, vamos a ver. Badanel nos dice: el ser humano es la maldad en la madre tierra. Bueno, no sé esto por qué, en relación con qué concepto lo transmite, pero bueno, sí es cierto. Luego le responde Orrasa, que dice: eso también es una ideología, estrategia para complejarnos y responsabilizarnos de las consecuencias de sus políticas. Bueno, sí es cierto que este concepto de minusvaloración del ser humano es algo que llevan esas grandes corporaciones, esos grandes inversores, esas élites aristocráticas también, que llevan trabajando desde hace 200 años, con el malthusianismo, con el darwinismo social, con la eugenesia, con el nazismo, con el fascismo, bueno, con toda una serie de ideologías y filosofías que han fomentado, y detrás de todas ellas ese concepto de los seres humanos. No sois para ellos, claro, sois demasiados, sois un problema, os reproducís demasiado, desde la Segunda Guerra Mundial hacéis daño al medio ambiente, etcétera, ¿no? Bueno, son filosofías de origen claramente aristocrático y que tienen como su origen ese desprecio de la gente, filosofías claramente, en nuestra opinión, claramente antihumanas, ¿no? Comentábamos cómo hace unas pocas semanas en un periódico muy conocido en el País Vasco, algún artículo escrito por una persona muy conocida de ese medio, no voy a decir los nombres, pero que decían barbaridades como que es importante reducir la población, eso es positivo, para que haya más mamíferos. ¿Mm? Bueno, y este tipo de conceptos, que el ser
humano, la sobrepoblación es un desastre para la naturaleza, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, son filosofías peligrosísimas, evidentemente criptonazis, decimos nosotros, que son más peligrosas que el nazismo, decíamos, porque el nazismo por lo menos, aunque tenía un origen corporativo similar, pero el nazismo por lo menos, digamos, odiaba a los pueblos de otras naciones, pero no a los suyos, mientras que estas ideologías odian a todos, también a su propio país, ¿no? Bien. Bueno, Óscar de la Torre Álvarez lanza un mensaje diciendo viva la Legión Cóndor. Bueno, yo creo que esto es en relación con un programa, con un vídeo del País Vasco, y supongo que es un mensaje que intenta ser provocativo, ¿no? La Legión Cóndor tuvo un papel dentro de las fuerzas lo que se llamó el bando insurgente durante la Guerra Civil, tuvo un papel importante en algunos bombardeos en el País Vasco, supongo que es un mensaje provocativo sin más, ¿no? Venga. Cecifil dice, la gente sale por Gaza, pero por nosotros mismos no. Sí, bueno, vamos a ver. Es cierto que la gente está saliendo por Gaza, no tanto, por ejemplo, como sucedió con la guerra de Irak, ¿no? Pero claro, aquí están siempre el problema de las organizaciones intermedias. La gente no sale si los grupos políticos, los sindicatos, las grandes organizaciones de masas no les movilizan. Y esas grandes organizaciones no se están movilizando por Gaza. Está habiendo gestos de muchas organizaciones, pequeñas organizaciones, de algunos responsables políticos que hacen declaraciones, pero nada más, ¿no? Y luego es cierto que hay una desproporción clarísima entre todos esos movimientos que se están produciendo por el tema de Gaza y entre que, sorprendentemente, en los países de Europa Occidental, por lo menos en nuestro entorno, no se esté moviendo prácticamente nada alrededor de lo que nos puede pasar a nosotros mismos en muy corto plazo con esta amenaza de guerra europea y con los líderes europeos avanzando, queriendo llevarnos rápidamente hacia una guerra europea. Bueno, el por qué pasa esto, pues yo creo que es parte de ese contexto de complicidad de algunas fuerzas políticas con los intereses de las élites corporativas, o donde no hay complicidad hay simplemente cobardía. Cobardía en el sentido de no querer entrar en lo que no es políticamente correcto. En lo que, si entro, los medios de comunicación me van a criticar, me van a cuestionar, me vayan a llamar esto, lo otro, lo de más allá. Si no quiero destruir mis expectativas electorales, no tengo que salirme del margen de lo políticamente correcto, y esto en la práctica ya sabemos lo que es ponerse al servicio de esos intereses corporativos, ¿no? Bien. Bueno, de esto, pues siempre lo decimos, pues hay que moverse, evidentemente, ¿no? Pero ¿cómo moverse? Pues cada uno sabrá qué posibilidades tiene en su entorno. En principio, a que cada uno analice su propia organización política, su sindicato, su organización de masas, si encuentra personas concretas o no que puedan estar interesadas en moverse. Si las organizaciones actuales no se pueden, pues hay que constituir. Y siempre recordamos que ahora, a la hora de constituir organizaciones, pues es más fácil que antes a través de Internet. Internet permite, en principio, constituir grupos de intereses comunes pues de forma relativamente sencilla, y luego, si es necesario, esos grupos de interés común, trasladarlos a grupos formalizados como asociaciones, etcétera, ¿no? Pero empezar el camino a través de Internet por Telegram, WhatsApp, etcétera, pues es mucho más fácil que antes, ¿no? A ver, Edmond 437 nos dice: un saludo, Rusia no puede hacer nada, aguantar dentro y fuera. Puede ser que esta situación sea leída como debilidad, pienso en Dagestán, el Cáucaso en general, o la posibilidad de que le salgan nuevos frentes. No sé muy bien qué quiere decir no puedo hacer nada, que quizás ante todas estas provocaciones que se están produciendo durante el último año para intentar desestabilizar Rusia, frente a eso no tenga capacidad de respuesta. No sé si es esa la situación. Yo creo que lo que está sucediendo es que todas esas
medidas provocativas incluso lanzando misiles contra civiles en territorio ruso, etcétera, no tienen un objetivo militar, tienen un objetivo de provocación, ¿no? Ellos saben que la sociedad rusa no la van a desestabilizar, pero sí pueden crear un clima en el que Rusia caiga en la provocación, responda con una escalada quizás contra la OTAN, ¿no? Que les permita, les justifique a ellos poner en marcha esa escalada que ellos quieren realizar, pero prefieren poder decir que es Rusia la que lo inicia, ¿no? Probablemente no hay otra explicación para todo eso, creo yo, otra explicación lógica, ¿no? Vamos a ver. Rusia ya ha dicho, dicen, no puede hacer nada, que más de una vez en los últimos días, que en principio algunas de las cosas que pueden hacer es, y lo han dicho expresamente, es armar a enemigos de los países de la OTAN que se impliquen directamente contra Rusia, ¿no? Bueno, es una posibilidad que puede dar, pues en realidad, muchas posibilidades, mucho juego en el conjunto del mundo en distintas zonas, ¿no? Pero tiene el inconveniente de que, claro, no sé si eso llevaría a una clara percepción por parte de la sociedad rusa de que se está respondiendo, ¿no?, a estas provocaciones. Bueno, no lo sé. Ya vamos a ver cómo se producen ese tipo de reacciones, ¿no? Bueno, Verónica Bame dice, ojalá que ganen los rusos. Bueno, vamos a ver. La victoria de los rusos en principio en Ucrania, y esto es la razón del pánico de esas corporaciones occidentales o de esa élite occidental, es, es que esa victoria implicaría aumentar significativamente el impacto político e ideológico de Rusia en Occidente, ¿no? Un impacto que ya es muy importante, ya lo hemos dicho más de una vez, si tenemos en cuenta que los movimientos de oposición real en Occidente, casi todos se están manifestando como prorrusos o les acusan de prorrusos. Eso quiere decir algo, ¿no? Que o bien muchos de ellos de carácter conservador, otros de carácter de izquierdas, pero todos ellos miran hacia los países emergentes y hacia Rusia como una referencia de países que han echado del poder a esas élites corporativas que también controlan Europa y que llevan 30 años destruyendo Europa y Estados Unidos y en buena parte también Latinoamérica, ¿no? Entonces dicen, bueno, si es Rusia, los países emergentes, si Rusia lo ha hecho, nosotros podemos hacerlo, ¿no? Entonces esa influencia política e ideológica ya es importantísima. Si Rusia gana en Ucrania, eso se va a disparar. A eso es a lo que le tienen miedo, ¿no? A eso es a lo que le tienen miedo. Entonces yo creo que evidentemente, si comparto la idea, esto sería extraordinariamente positivo porque nuestros países están yendo al desastre en la situación actual desde hace 30, 40 años. Todo va mal en Europa en los últimos 30, 40 años, ¿no? Económicamente, socialmente, demográficamente, etcétera, ¿no? Bueno, si en base a ese nuevo contexto sociopolítico somos capaces de organizarnos, y yo creo que probablemente de una forma u otra eso se va a hacer, si somos capaces de organizarnos, pues vamos a terminar haciendo lo mismo, echando del poder a esas élites corporativas y poniendo en marcha con una ideología u otra, acertaremos o no en esto, en políticas concretas o no, pero con poderes políticos trabajando para los ciudadanos. Y esto realmente nos va a permitir crear una Europa, un Estados Unidos, un Occidente en su conjunto claramente distinto y mejor. Bueno, David Robert. Bueno, está hablando, vamos a ver cómo andamos de tiempo. Bueno, 50 minutos. Vamos a ver, dice, en Europa ya lo han hecho 2 veces a lo grande. Creo que se refiere a 2 guerras mundiales, ¿eh? Y son ahora también las mismas personas, no lo sé. No sé por qué, pero algo me dice que no hay que olvidarse de la famosa misiva de Albert Pike. Albert Pike fue un líder masónico del siglo XIX
que parece que en algún documento hizo referencia a que iba a haber 3 guerras mundiales, ese tipo de comentarios, pero yo creo que esos documentos son discutidos, ¿no? Su autenticidad creo que es discutida, pero bueno, no conozco el tema en detalle y quizás tú lo conoces mejor, ¿no? De cualquier forma, ese comentario son las mismas personas las que están detrás. Bueno, sí hay grupos de interés corporativos que son probablemente los que impulsaron claramente la Segunda Guerra Mundial y los que impulsaron y los que pueden ahora estar impulsando ese conflicto internacional. La Primera Guerra Mundial a mí me da la sensación de que tuvo un carácter distinto, ¿no? Eran en realidad las élites corporativas, los grandes grupos corporativos de las potencias, de las grandes potencias, fundamentalmente de las potencias coloniales, las que abrieron una guerra para pelearse entre sí fundamentalmente por razones económicas, más que ideológicas, políticas, etc. Una guerra absurda en ese sentido, totalmente absurda desde el punto de vista de los ciudadanos, ¿no? pero que probablemente tiene características distintas, porque ya en la segunda es claramente un objetivos de las élites frente a los ciudadanos y en lo que está pasando ahora, pues probablemente también. Probablemente también. Bueno, vamos a ver. Osmoy Chimbo. Hola, buenas. ¿Algún buen libro sobre cómo implantó USA, Estados Unidos, las democracias en Europa tras el fin de la Segunda Guerra Mundial? Bueno, como preguntas por un libro, pues vamos a darle una vuelta para pensarlo, a ver si se nos ocurre. Bien. Urola Andoni dice, ¿le interesaría al Estado español incorporarse a los BRICS? ¿Cuáles serían los pasos a dar y de qué manera? Bueno, vamos a ver, pero claro, es que esto se puede abordar desde un punto de vista teórico, ¿no? Desde un punto de vista teórico hay muchos países europeos que deberían estar interesados en incorporarse a los BRICS, porque independientemente de lo que es el marco, vamos a decir, comercial, de hecho ha habido tanteos, ya sabemos, incluso por parte de Francia, ¿no? Para asistir a alguna reunión, etcétera, ¿no? Pero algo absolutamente contradictorio con el posicionamiento y las estrategias geopolíticas de Francia, claro. Pero bueno, esto nos revela que no es algo conceptualmente tan extraño, ¿no? Bien, entonces, ese interés teórico tiene dos vertientes. Bueno, posibles intereses económicos de interrelación con países emergentes, etcétera. Pero luego está el interés, yo diría, político. Político en el sentido de enmarcarse en un contexto que nos permita hacer lo que hacen los países emergentes. Es decir, poner a la sociedad, dinamizar a la sociedad cara al futuro, apostar por el desarrollo económico, echar del poder a las élites corporativas y asegurar que los gobiernos trabajan para el interés de los ciudadanos, no para intereses corporativos, y también, de ser posible, recuperar la capacidad de analizar con objetividad en cada caso, en cada empresa y en cada sector, si la empresa pública o la empresa privada es más o menos eficiente, ¿no? Es decir, son factores fundamentales para, independientemente de factores de corto plazo, de que si le puedo vender más a este país o al otro, evidentemente España está muy, muy implicada económicamente en Europa Occidental. Si incorporarse a los BRICS supone desmarcarse de Europa Occidental, eso es una ruptura económica que habría que analizar si a medio plazo puede compensarse o no, pero desde una perspectiva teórica y de muy largo plazo, pues evidentemente las ventajas son evidentes, pienso yo, porque desde el punto de vista de organización de la sociedad en su conjunto y de orientación de las políticas públicas, ¿no? Bueno, ese es el análisis teórico. Claro, luego en la práctica, ya he dicho que eso tiene el gran problema de una posible ruptura económica con Europa y el problema de ruptura geopolítica, claro. Sobre todo desde los últimos años, en el actual choque geopolítico, claro, que un país europeo de Europa Occidental plantee acercarse a los BRICS, claro, esto ya está suponiendo hasta golpes de Estado en países en desarrollo, ¿no?
y algún país emergente, ¿no? Claro, no quiero ni pensar lo que podría suceder con un país importante, un gobierno de un país importante de Europa Occidental que intentara algo similar, ¿no? Bueno, no lo sé, porque estamos en una situación muy compleja. Desde luego ese gobierno tendría que analizar mucho los dos retos, el reto económico y el reto geopolítico. Es decir, a lo mejor tendría que hablar con los países emergentes y blindarse, si se ve una línea clara de actuación, blindarse a corto plazo, tanto económicamente, es decir, si me vienen amenazas, sanciones, etcétera, desde Europa, puedo compensar esto con la ayuda de los países emergentes, desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista político o militar, tendría que pactar también con estos países una protección, una defensa, una cobertura de sus servicios de inteligencia que me ayudara a protegerme de esos ataques que me van a venir de forma inmediata desde la OTAN o desde Occidente. Bueno, todo eso evidentemente habría que analizarlo. Bien, yo creo que ya estamos en el 56 minutos. Bueno, pues ya está bien. Por hoy vamos a dejarlo aquí, si os parece. Bueno, yo os recuerdo otra vez, si queréis ayudarnos, la forma más directa es suscribiros al canal o proponer a otros que se suscriban al canal, claro. Difundir nuestra información, con eso evidentemente nos ayudáis. Dejarnos preguntas, comentarios, ideas o propuestas en el propio canal. Intentaremos irlas respondiendo, siempre dentro de ese criterio de que no somos agentes políticos, no nos sentimos comprometidos a responder a todo. De lo que no sabemos, no respondemos o tenemos que decir que no sabemos. De lo que tenemos dudas, tenemos que decir que tenemos dudas, ¿no? ¿Vale? Ese es nuestro deber en este sentido. Bueno, pues sin más, pues gracias por haber compartido el programa y hasta la vista. Un saludo.